Muy contentos de tener aquí a nuestro insigne miembro del Club de Tendencias 21 y está en el equipo de científicos asesores. Les presento a José Espinas Alcázar. Es doctor ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid, así como doctor en genética y máster en horticultura por la Universidad de California en USA. Ha trabajado en Naciones Unidas, en la FAO, durante 30 años, ocupándose fundamentalmente de temas como recursos genéticos, biodiversidad agrícola, cooperación internacional y ética para la agricultura y la alimentación. Ha sido profesor titular de la Universidad Politécnica de Madrid y director de la Cátedra de Estudios de Hambre y Pobreza, CEAP, en la Universidad de Córdoba. En la actualidad continúa colaborando con Naciones Unidas y otras instituciones nacionales e internacionales. Ha publicado numerosos artículos y libros de su especialidad y recibido numerosos premios en reconocimiento de su actividad docente, de investigación y de desarrollo de políticas. Es miembro del Comité Científico del Club Nuevo Mundo y nosotros muy contentos de poder escuchar su conferencia que se titula La producción alimentaria global en la encrucijada, la cumbre mundial de sistemas alimentarios durante la pandemia. Te escucharemos encantados durante unos 20 minutos, José. Muchísimas gracias, Rita. Espera un segundo. Bueno, ante todo quiero agradeceros al Club Nuevo Mundo, a Eduardo, a ti, Edita, por la presentación, la oportunidad que me estáis dando de poder compartir con vosotros algunas ideas, reflexiones y preocupaciones sobre un sistema de producción alimentaria que, en mi opinión, está realmente en la encrucijada. Yo quisiera en estos momentos tratar de ver con vosotros un poco cuáles son los antecedentes que nos han llevado a esta situación, cómo ha ido evolucionando la política internacional, cómo ha habido una serie de puntos de inflexión, política internacional para la producción de alimentos y el consumo, cómo ha habido una serie de puntos de inflexión que van desde la Revolución Verde de los años 60, otro la crisis alimentaria del año 2008 y finalmente una cumbre que ha tenido lugar durante la pandemia que ha sido muy discutida y es muy discutible y ha sido muy contestada principalmente por la sociedad civil, el mundo académico y los propios relatores de Naciones Unidas para el derecho a la alimentación. Espero, por el tiempo, vamos a ver cómo lo hacemos, porque quizás yo me lo he preparado un poco. Vamos a ver. Voy a intentar resumir mucho, pero no quiero... Es que es muy difícil entender lo que pasa en estos momentos si no se entiende de dónde venimos y cómo han ido cambiando las cosas. Mira, las políticas agrarias internacionales, es obvio, prácticamente no existían antes del último conflicto mundial. Es a partir del año 1945, cuando se constituyen Naciones Unidas como foro intergubernamental de los países y, por tanto, permite discutir esas políticas y llegar a acuerdos y tratados, etcétera, etcétera. La FAO es, de hecho, la primera organización que se crea a principios de 1940, a mediados de 1945, como es obvio, porque había hambre. Era la posguerra y había mucha hambre. Entonces, claro, es lógico también pensar que las primeras décadas se van a dirigir esencialmente a incrementar la producción de alimentos, y así ocurre. Esto no quiere decir que no se tengan en cuenta otros factores, pero es como si esas cosas que ocurrían en el medio ambiente, la conferencia mundial o la cumbre mundial de Estocolmo en el año 72, después ya la de Río empieza a tenerse más en cuenta, pero las primeras son un poco, es otro mundo, medio ambiente y agricultura no tienen nada que ver, y claro, esto no es de extrañar que mucha gente medioambientalista, etcétera, veían a la agricultura como el mayor enemigo, lo cual es una barbaridad. No debía de ser así, pero en aquel momento eran dos mundos divorciados. Claro, en este incremento de la producción hay un punto de inflexión muy importante. Es cuando en los años 1960-1970 se produce la Revolución Verde. La Revolución Verde en el mundo lo que conlleva es un aumento de la producción basado en el uso de las maquinarias, el uso de agroquímicos, el uso de la genética en la producción de nuevas variedades de plantas, etc. Pero todo eso, a su vez,
va a tener unos efectos negativos no deseados, que en estos momentos están más de manifiesto que en aquellos momentos. Pues como puede ser el uso y abuso de recursos naturales del planeta y la contaminación, etcétera. Y en un caso muy concreto, que además es el primero el que la FAO va a actuar, es la diversidad biológica o los recursos genéticos que se están perdiendo a manos agigantadas al ser sustituidas las variedades tradicionales de los agricultores adaptadas a condiciones locales durante milenios por un pequeño grupo de variedades uniformes, homogéneas y estables, muchas veces patentadas. Esto crea estos conflictos que después se van a intentar resolver. Por otra parte, toda esta revolución verde está basada en el uso de energías no renovables y, por lo tanto, en el uso del petróleo, uso y abuso. Repito, y todo esto además es canalizado a través de grandes industrias que terminan controlando el paquete tecnológico de agroquímicos, semillas comerciales, etcétera. Y por lo tanto el agricultor pierde autonomía. Estas son las partes negativas. Claro, la FAO, que ha apoyado sin ninguna reserva la Revolución Verde y que ha permitido reducir eficazmente el hambre en el mundo, pero también ahora ya se ve arrastrada a combatir estos efectos negativos, a tomar una serie de medidas. El caso más vistoso, porque es anterior a los demás, es el tema de la biodiversidad agrícola o recursos genéticos, en la que a través de la conservación, recolección, bancos de germoplasma, acuerdos internacionales, a partir de los años 79, 80 y hasta nuestros días. Y ahí ha sido pionera. En las demás cosas, los cambios reales empiezan solo a partir de la Cumbre del Río en el 92. Y, seguimiento de esa Cumbre del Río, la FAO convoca 2 cumbres internacionales. Por cumbres se entiende las reuniones en las que participan jefes de Estado y jefes de gobierno, para que nos aclaremos, quiero decir, al más alto nivel. En la cumbre de 1996 es muy importante, ahí se da énfasis al derecho a la alimentación de los pueblos, se establece el mecanismo por el que después se van a elaborar las guías para el cumplimiento por parte de los estados de este derecho a la alimentación, etcétera. Y después la cumbre del año 2002, en el que se sigue por el mismo camino de paulatinamente ir asegurándose de que la agricultura es sostenible y que los recursos naturales del planeta van a seguir ahí para que sigan produciendo alimentos las generaciones futuras, pero muy paulatinamente. De nuevo hay otro punto de inflexión, que es la crisis mundial, perdón, la crisis alimentaria mundial, la podemos llamar, del año 2008. En el 2008, los precios de los alimentos básicos, trigo, arroz, maíz, patata, etcétera, sufren un incremento económico, hay una gran volatilidad de precios, hay una especulación enorme en el mercado de futuros de Chicago. No vamos a analizar las causas porque no tenemos tiempo, pero lo cierto es que en pocos meses los precios de los alimentos básicos se multiplican por 2 o por 3. Esto conlleva un incremento del hambre en esos meses o en ese año de más de un 20%. Y a su vez esto lleva a que haya revueltas callejeras en más de 60 países, y en muchos de esos caen los gobiernos. Por lo tanto, lo que se está ligando, y esto es lo que produce la crisis, es ligar el concepto de seguridad alimentaria al concepto de seguridad mundial. Y no es casualidad que ese año, al año siguiente sobre todo, pues el G7, el G20, las propias Naciones Unidas colocan el tema de la seguridad alimentaria en su agenda, cosa que no habían hecho hasta ese momento. Y por otra parte, y a nivel de países, toma un valor increíble hasta ese momento el concepto de soberanía alimentaria, capacidad de producir sus propios alimentos, porque si no van a depender de los alimentos que vienen del exterior y la volatilidad de los precios es demasiado elevada como para permitirse el lujo de hacerlo, porque si no lo que pierden no es la soberanía alimentaria, es la soberanía política. Os podría decir muchos ejemplos, el más vistoso es el de Benín en la producción de algodón, pero de nuevo no tenemos tiempo de tratar de eso. Entonces hay una reacción muy fuerte por parte de la sociedad civil y los países, principalmente países africanos, y demandan a la FAO un cambio rápido de actitud que permita la no dependencia del exterior, sea en los insumos, paquetes tecnológicos
o sea en la producción de alimentos, sea en la capacidad de los países de alimentarse a sí mismos. Eso lleva a una reforma del Comité de Seguridad Alimentaria. El Comité de Seguridad Alimentaria, que hasta entonces había tenido un papel bajito, en este momento es el elemento unificador. Ahí se reúnen todos los países del mundo unificando las políticas de 3 grandes organizaciones mundiales que hasta ese momento actuaban por separadas. Una que es fundamentalmente, depende de los ministerios de Agricultura, que es la FAO. Otra que depende fundamentalmente de los ministerios de Economía, que es el FIDAS, del Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola, y una tercera que dependía mucho más de Exteriores, que es el Programa Mundial de Alimentos. Se trata de unificar las posiciones para que no haya divergencias, y el CFS, el Comité de Seguridad Alimentaria, hace eso. Pero además hace una cosa muy importante. Por primera vez en la historia de Naciones Unidas se mete institucionalmente a la sociedad civil en este comité intergubernamental, y a través del, primero era a través del PIC, de soberanía alimentaria, y después del mecanismo de la sociedad civil, lo que hace es tener representación de unos 300 millones de productores de alimentos, sea alimentos agrícolas, o sea producidos por agricultura, pesca, bosques, etcétera, etcétera. Todo eso lleva a unos nuevos estudios muy distintos a los anteriores, con la participación científica ya no solamente de expertos en ciencias agronómicas y biológicas, sino que aquí están también presentes ciencias sociales, ciencias humanas, etc. Y ahí se empieza a poner en cuestión, se dan cuenta de que no se trata de producir más alimentos, sino que haya acceso a esos alimentos. El conflicto entre seguridad alimentaria y soberanía alimentaria surge ahí también. ¿Quién alimenta al mundo? Es otro de los problemas que vienen. ¿Es la agricultura familiar o es la agroindustria? De nuevo, una cuestión. Por otra parte, multifuncionalidad de la agricultura. ¿La agricultura es solo producir alimentos o hay aquí una serie de externalidades que está pagando la agricultura, como es la producción de aire limpio, de mantenimiento de recursos naturales, paisajes, etcétera, etcétera? Todo esto empieza a debatirse por primera vez en la FAO. Muchos de estos conceptos hasta ese momento estaban prohibidos porque se consideraban exclusivos del el organismo del comercio mundial, de la OMS. Y en los años 2009 al 2019, todo esto lleva a cuantificar con cifras. Entonces ahí, en los estudios académicos que se hacen, pero incluyendo elementos de ciencias sociales y otras, se llega a la conclusión de que, primero, se produce el 60% más de lo que se necesita para alimentar a la humanidad, mientras pasan hambre 800 a 1.000 millones de personas. Por otra parte, ¿dónde están yendo estos alimentos? Se observa y se calculan las cifras que una tercera parte, 1.300 millones de toneladas métricas de estos alimentos, se pierden y se desperdician, muchos van a la basura. Se toma nota también de que casi otro tercio va a la elaboración de comida basura, que produce obesidad y sobrepeso, que está creciendo en el mundo de una manera exponencial. Esto lleva a poner en tela de juicio la eficiencia de ese sistema agroindustrial, que desde el punto de vista económico produce más en determinadas circunstancias, pero no está sirviendo socialmente para alimentar al mundo. Por otra parte, el efecto de la agricultura sobre el medio ambiente ahí entra también de lleno, y se observa que una tercera parte de los gases de efecto invernadero, 11.000 millones de toneladas métricas de gases de efecto invernadero de los responsables del cambio climático, proceden de ese sistema agroalimentario mundial. Se observa también que agricultura y alimentación están utilizando el 75% del agua dulce del planeta, y que este tipo de sistema de sustitución de miles de variedades de agricultores por un pequeño grupo de variedades uniformes y estables por ley lleva a la desaparición de la biodiversidad biológica agrícola. En el siglo XX el 93% se pierde. E incluso de la biodiversidad silvestre, cuando entramos para producir soja en el Amazonas u otros bosques, el 80% de la pérdida de diversidad general se debe al sistema agrícola. Por otra parte, con respecto a la agricultura familiar, que se dice, bueno, esa no puede alimentar a la humanidad, se hacen estudios también y se observa una cosa, que si lo que consideramos no es cuánto se produce,
sino cuánto de lo que se produce llega a la boca de la gente, se observa que más del 75% de los alimentos que sí llegan a la boca del consumidor proceden de la agricultura familiar y el pequeño agricultor. Con lo cual ya no se puede decir que es la agroindustria quien lo hace solamente. Entonces, esto lleva a que Naciones Unidas declara el Año Internacional de Agricultura Internacional de Agricultura Familiar en el 2014, y después, posteriormente, la Década Internacional de Agricultura Familiar del 2018 al 2028, etcétera. Se toma conciencia de todo eso. Se desarrollan a través de la FAO y también a través del Comité de Derechos Humanos en documentos jurídicamente vinculantes, en el primer caso, los derechos del agricultor, en el segundo caso, dentro de una Declaración Universal sobre los derechos de los campesinos. También por primera vez, derechos sobre la tierra, sobre el agua, sobre sus semillas, derecho a la seguridad social, el derecho de las mujeres campesinas, etc. Todo esto le está poniendo un rostro humano a la agricultura. Y cuando se cuestiona en todo esto también si esto es rentable, se dan otras cifras sumamente interesantes, que es que, claro, si yo destruyo el medio ambiente y la salud para producir alimentos, produzco más barato, pero no puedo permitírmelo. Y cuando a eso se le pone cifra, se observa, os comento algunos estudios, algunos muy recientes, de hace unos meses, que por cada euro que uno paga en el mercado por un producto de la agroindustria, la sociedad, vosotros y yo, tenemos que pagar 2 euros más para paliar los efectos negativos medioambientales y la salud humana que va a tener ese producto. Por lo tanto, el precio real de ese producto, si tienes en cuenta que el que contamina debe pagar, sería 3 euros, con lo cual pasaría a ser rentable la agricultura familiar, el pequeño agricultor, la agricultura local, de cercanía, etc. Entonces, este es un cambio sumamente interesante. Y empiezan a aparecer productos agroecológicos en los mercados, incluso en las grandes compañías de, pues qué sé yo, Carrefour, etc. Pero todo eso, ¿a quién va a perjudicar en última instancia? Claro, los que se ven asediados ante esta situación es fundamentalmente la agricultura industrial. Sería, si sigue así, la gran perdedora, que empieza a teñirse de verde para poder de alguna manera combatir esta situación. Y una serie de leyes desarrolladas para fomentar ese tipo de agricultura a través de los tratados de libre comercio entran también en cuestionamiento. ¿Cuál es la alternativa? Bueno, agroecología, con todas sus caras: agricultura biológica, agricultura orgánica, agricultura periurbana, lo que queráis, agricultura de regeneración, pero siempre agroecología, la que tiene en cuenta la producción y el medio ambiente y la salud conjuntamente. Claro, esa pérdida de poder y de influencia de las grandes multinacionales de la agricultura industrial la primera reacción es fusionarse. De manera que hace unos años se fusiona la Monsanto con la Bayer. También se fusiona la Syngenta con la Kenshin. Se fusiona la DuPont con la Dow. Y hoy esas 3 grandes fusiones controlan el 75% de las semillas comerciales del mundo y el 63% de los agroquímicos. Pero claro, esto no resuelve el problema, al revés, lo agrava, porque de una cosa tan importante como los alimentos estamos dependiendo cada vez más de un número pequeño de industrias que a su vez son cada vez más grandes. Bueno, en esa situación llega la pandemia. 2020 aparece la pandemia. Y entonces aquí es donde se decide convocar una nueva cumbre mundial sobre sistemas alimentarios. Hacía muchos años ya de la última, se convoca una para el 2021. Y aquí está la gran diferencia. Mientras todas las cumbres anteriores de Naciones Unidas, pero principalmente de la FAO, sobre todo de sistemas alimentarios, han sido convocadas por los países y después el Comité de Seguridad Alimentaria los que convocan, coordinan la preparación de los documentos y la estructura de las cumbres y finalmente aprueban el informe que sale de ahí. Sin embargo, en este caso la cosa cambia. Y es curioso que esta cumbre nace de una reunión entre la Secretaría General de Naciones Unidas de Nueva York y el Foro Económico Mundial. Las consecuencias de eso es que la preparación de los documentos, que no van a estar coordinadas por los países como otras veces, o por expertos designados por los países,
los documentos son preparados por expertos mundiales designados o indicados, muchos por el Foro Económico Mundial o por las propias grandes multinacionales de la agroindustria. Y el informe que va a salir de ahí también se decide que no va a ser discutido necesariamente o aprobado por los países. Y ahí, claro, ante esa situación, lo que hay es una fortísima reacción por parte de la sociedad civil en su conjunto. En primer lugar, son los relatores de Naciones Unidas para el derecho a la alimentación. Y os recuerdo que los relatores de Naciones Unidas son designados por todos los países de Naciones Unidas entre las personas de prestigio académico mundial. Bien, pues el relator actual, junto a los dos anteriores, hace una carta muy dura dirigida a los organizadores de esta nueva cumbre, en el que exige que el derecho a la alimentación debe ser el objetivo central, cosa que no ocurría en ninguno de los documentos. Exigen también reconducir todo el proceso a través del Comité de Seguridad Alimentaria, que se había creado en el 2009, y reconocen que el papel esencial para la transición ecológica tiene que cumplirlo la agroecología. Al mismo tiempo, el mundo académico también reacciona muy fuertemente, al menos una gran parte del mundo académico, y firman una carta firmada por miles de académicos del mundo en el que apoyan la Carta de los Relatores del Derecho a la Alimentación y apoyan fuertemente las recomendaciones del panel de expertos internacionales para el cambio climático, que va en la dirección propiamente contraria. Ahí se hablaba de que era necesario una transición agroecológica y un cambio en los hábitos alimentarios, cosas que no se mencionan prácticamente, no se mencionaban en ninguno de los documentos. Y finalmente, la sociedad civil, esencialmente los productores de alimentos, son los que reaccionan con mayor virulencia. Se desvinculan del proceso, consideran que el proceso de preparación de esta cumbre es una farsa, lo consideran un golpe de mesa o un golpe de mano de las propias multinacionales, de los agronegocios, y consideran que esto forma parte de un intento más amplio de sustituir el sistema multilateral de Naciones Unidas por un sistema multisectorial, corporativo y económico. Bueno, ante esa situación, muchos consideran que, claro, les están invitando a una mesa en la que el menú está preparado de antemano y no tienes opciones de cambiar nada en el último momento. Los organizadores se empiezan a preocupar por la desvinculación de la sociedad civil. Estamos hablando de representantes de más de 300 millones de productores de alimentos. Es un golpe fuerte e intentan blanquear el proceso con una serie de consultas o diálogos online y lavando la cara de los documentos con algunos matices en cambios de palabras, palabras más progresistas. Pero al final, en última instancia, no se cuestionan para nada el modelo agroalimentario o de agronegocio. Y finalmente la conferencia, la cumbre tiene lugar el 23 de septiembre, junto a una serie de manifestaciones presenciales online, en el caso de las presenciales por las calles, sea en Nueva York, sea en Roma, contestando la cumbre por parte de la sociedad civil. Todo eso lleva a muchas rupturas de armonías, de equilibrios que existían en los distintos stakeholders. Y al final, en el informe que sale, pues lo que hay es, hay algunas cositas se han incluido, pero fundamentalmente temas como la soberanía alimentaria, la multifuncionalidad de la agricultura, mecanismos para internalizar las externalidades o el papel del Comité de Seguridad Alimentaria, se ignoran completamente, ni siquiera aparecen. O sea, se trata de un auténtico e importantísimo paso atrás. Ahora, aquí la sociedad civil entonces reacciona a su vez convocando una contracumbre a través de un proceso que terminaría en el año 2023 y en el que va a haber una serie de reuniones a nivel nacional, después regional y finalmente
esta contracumbre de la sociedad civil, hablo de los productores de alimentos, fundamentalmente el SIP, Vía Campesina, y esta serie de organizaciones de las que hemos hablado antes, representando a varios millones de productores, pues esta culminaría en abril del 23 y se está en negociaciones con el Ayuntamiento de Barcelona para que este proceso culmine en Barcelona, que este año es capital mundial de la alimentación sostenible. Y sobre esta base esas negociaciones están en marcha. Finalizo con cuáles son los retos que tenemos en estos momentos. El informe está ahí, no ha sido aprobado por los países, ha sido elaborado por los organizadores y la presidenta de la cumbre, pero no por los países. Se va a presentar, se va a considerar, se va a discutir y se va a aprobar a posteriori por los países, o vamos a permitir que los países, algunos, decidan desvincularse de sus conclusiones. Segundo reto, ¿quién va a hacer el seguimiento de las conclusiones y del informe? ¿Qué papel va a cumplir el Comité de Seguridad Alimentaria y su panel de expertos eminentes? Algunos elementos del informe hacen pensar que se va a crear otro panel paralelo donde podrían surgir conflictos y que estaría mucho más influenciado por los business. Y por último, cómo recomponemos las relaciones entre los productores de alimentos, fundamentalmente la sociedad, los representantes de la sociedad civil, y esta cumbre, cómo recomponemos las relaciones entre determinados países que han criticado muy fuertemente esta cumbre y otros, etcétera. Esos son los elementos que tenemos delante. Tengamos en cuenta que en esta, y ahora estos son ya reflexiones mías simplemente. Primero, que para mí en estos momentos están dos grandes modelos, agroecológico e industrial, pero hay caminos del medio. No tiene por qué ser una elección binaria, ni debe ser necesariamente una elección binaria. Hay también diversidad en los sistemas agroalimentarios. Segundo pensamiento, es imprescindible reconocer que agricultura no es solo producir alimentos. Se trata de interdisciplinaridad, intersectorialidad y, por lo tanto, una relación interministerial. Es demasiado importante lo que está en juego y demasiado el efecto que tiene sobre el medio ambiente y la salud humana como para dejarlos solo en manos de los ministerios técnicos, que son los ministerios de Agricultura. Tiene que ser mucho más interministerial e intersectorial para poder hacer la transición agroecológica, que no es una opción, es una necesidad auténtica. Y por último, reconocer que hay una sinergia, y tiene que haber una sinergia mucho más fuerte entre lo que serían las tecnologías avanzadas y los conocimientos tradicionales, así como la necesidad de que los científicos que discutan el tema incluyan no solamente a los agrónomos o biólogos, sino también a las ciencias sociales y ciencias humanas. Con esto, si hay tiempo, discutimos un poco. Muchísimas gracias, José. Ha sido una exposición muy brillante y yo por lo menos he aprendido mucho. Vamos a escuchar. ¿Queréis formular alguna pregunta? Bueno, empiezo yo para romper el hielo. Me gustaría, si nos pudieras dar alguna pista de cómo identificar a esas grandes industrias que hacen lavado verde y nosotros a veces no nos damos cuenta. Hombre, ahí está clarísimo. Quiero decir, tú tienes desde las industrias que he mencionado hace unos minutos, Monsanto, Bayer, más Syngenta que en China, más DuPont Dow, que en este caso se trata del tema de las semillas, y que están hablando, por ejemplo, por decir un ejemplo, de semillas inteligentes para combatir los cambios climáticos. ¿Pero qué es una semilla inteligente, Dios mío? Las semillas inteligentes son las semillas tradicionales que los agricultores a lo largo de 10.000 años de agricultura han ido seleccionando. ¿Por qué? Porque tienen una biodiversidad interna, intravarietal, que les permite que haya genes de resistencia. Unas plantas son resistentes al frío, otras al calor, otras a la humedad, otras a la sequía, otras a una enfermedad y otras a otra. Pero esa diversidad intravarietal es la que permite adaptarse a las condiciones cambiantes e impredecibles
del medio ambiente y de las necesidades humanas. Cuando tú por ley, y esas leyes son las que ha fomentado la agroindustria, cuando tú por ley exiges que las semillas para poder comercializarse y venderse sean uniformes y estables, estás castrando a esas semillas de lo más importante que tienen, lo que les da la inteligencia, la capacidad de adaptarse. Una semilla que es uniforme y estable no puede ser, entre comillas, inteligente para amoldarse. La verdadera resiliencia la da la biodiversidad intraespecífica, intravarietal e interespecífica. Y eso es lo que hemos perdido justamente. Y eso es lo que el Tratado de Libre Comercio, el TRIPS, está exigiendo, que sea distinta, uniforme y estable para que pueda comercializarse. Esa ley hay que cambiarla. Esto es para decirte un ejemplo, pero otras, pues simplemente las grandes cadenas tipo Carrefour, tipo Eroski, etcétera, que ahora tienen productos ecológicos. Productos ecológicos, ¿de dónde vienen? Hay que plantearse. Creo que ahí tenemos que ser también suficientemente inteligentes nosotros como para decidir que hay que comprar alimentos de cercanía, alimentos de temporada y que vamos a reducir profundamente el impacto en el medio ambiente cuando realmente no hacemos como ocurre hoy, que en España el alimento medio para llegar a nuestras bocas ha recorrido previamente entre 2.500 y 4.000 kilómetros. Eso es una barbaridad. Estaremos fomentando la economía local si compramos alimentos locales y de temporada y esa agroecología de la que hablo, y estaremos de alguna manera evitando ese poder extraordinario sobre nuestra alimentación y nuestra salud de grandes multinacionales. En definitiva, transformemos nuestro carro de la compra en un carro de combate. Muchas gracias, José. Seamos conscientes de que consumir es un acto político, porque al consumir esto o aquello yo estoy incentivando un tipo de agricultura u otro tipo de agricultura. Ese era el mensaje que quería que transmitieras para todas las personas que están escuchando. Muchas gracias. Anaí quiere hacerte una pregunta. Mi pregunta iba en relación con eso, precisamente, que qué poder tenía el consumidor en el cambio, y como ya lo has contestado, que es la cesta de la compra, que estoy totalmente de acuerdo, ¿qué estrategias? Porque aparte de la cesta de la compra, se necesitará también alguna forma o sea, favorecer huertos colectivos, cada uno siempre en su lado. ¿Qué estrategias se te ocurren aparte de cambiar el cesto de la compra? Hombre, mira, Carlo Petrini, presidente de Slow Food Internacional, tiene un libro muy interesante que se llama Lo bueno, lo limpio y lo justo. Qué bueno. Bueno, en el sentido de que cuando tú vas a elegir lo que compras, tiene que ser bueno. No sirve de nada el decir es muy ecológico, pero no me gusta como sabe. No, tiene que ser bueno y nutritivo. Limpio desde el punto de vista de que su producción no ha destruido los recursos naturales del planeta, tierra, agua, aire, diversidad biológica, energía, que son necesarios para su producción. Es en el concepto ese de limpio ecológico. Y justo desde el punto de vista social, el tipo de salarios que se han pagado. Yo añadiría, como he dicho antes, cercanía, y en la cercanía entran los huertos familiares. Ahí eres tú el que produces tu propia comida, o los huertos urbanos. Pero también sería el que puedan ser periurbanos, el que puedan ser cuanto más cerquita mejor. En un poquito lo que es la receta para el consumidor sería lo que ya fue la receta de Río 1992, la primera cumbre de la Tierra. Yo estuve ahí en aquel momento en Río representando a la FAO. El lema era piensa globalmente y actúa localmente. Esto es lo que yo creo que debemos hacer, no solamente con el carro de la compra. Evidentemente, si en España, antes hablaba de la pérdida y desperdicios de alimentos, de que se pierde una tercera parte de la producción mundial. En España, 7,7 millones de toneladas métricas de alimentos en gran parte terminan en la basura, porque hemos comprado de más, que equivale a 169 kilos por habitante y año. Fíjate si nos afecta a nosotros. Soy yo el que compro. Y compro más por si acaso. Claro, esto hace que el 30% de los alimentos que se tiran a la basura en España están en envases sin abrir porque han caducado. Eso es una barbaridad, un crimen, y nos hace corresponsables. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más o liberamos ya a José?
Pues muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer poder escucharte de nuevo y te agradecemos mucho que colabores con tu sabiduría al Club Nuevo Mundo. Vamos a hacer una pausa.